En la Unión Soviética había una regla no escrita, una regla que nadie necesitaba enseñar, porque todos ya la sentían en carne propia. Si el teléfono sonaba después de la medianoche, no lo atendías, porque quien llamaba de madrugada no era un amigo. Era la NKVD, y cuando la NKVD tocaba tu puerta, ministro, general, poeta u obrero, tenías apenas unos segundos para despedirte de todo lo que alguna vez conociste. Un hombre comandaba ese terror, un hombre que desconfiaba de todos, que veía traidores en cada rostro, que mandaba matar amigos de décadas con la misma frialdad con que se firma un documento. Su nombre era Joseph Stalin. Y la historia que vas a escuchar ahora no es solo sobre política. Es sobre lo que el poder absoluto le hace a una mente humana. Es sobre cómo un hombre puede convencer a millones de personas de que merece su amor, mientras les destruye la vida. Es sobre el miedo como herramienta, el miedo como política, el miedo como religión de Estado. Para entender la paranoia de Stalin, necesitas entender de dónde vino y, más importante, cómo llegó a la cima. Joseph Vissarionovich Yugashvili nació en 1878, en un pequeño pueblo pobre de Georgia, hijo de un zapatero alcohólico y de una madre lavandera que lo adoraba. Desde temprano, aprendió una lección cruel. El mundo pertenece a los fuertes, y los débiles son descartados. Su padre, Vissarion, era violento. Las golpizas eran frecuentes. La infancia de Joseph no fue un refugio de amor, fue una escuela de supervivencia. A los 7 años, una infección de viruela le desfiguró el rostro para siempre. Las cicatrices quedarían grabadas en su piel y, según muchos historiadores, también en su psique. Un accidente de infancia le dejó el brazo izquierdo ligeramente deformado. Era algo que lo avergonzaba profundamente y que nunca permitía que fuese fotografiado. Creció sintiéndose subestimado por el mundo y juró, en silencio, que algún día todos sabrían quién era él. Estudió en un seminario religioso en Tiflis. Era brillante, tenía memoria prodigiosa, leía vorazmente, pero también comenzaba a desarrollar algo más, una fascinación por el poder, por la revolución, por los hombres que transforman el mundo desde las sombras. Cuando descubrió el marxismo, encontró no solo una ideología, encontró una justificación para su resentimiento. El mundo estaba mal construido, y había que destruirlo para reconstruirlo. Fue expulsado del seminario. Se unió a células clandestinas revolucionarias. Organizó robos a bancos para financiar al partido bolchevique. Actos que los bolcheviques llamaban expropiaciones. Fue arrestado varias veces, exiliado a Siberia varias veces, y varias veces escapó. Cada exilio lo endureció. Cada fuga lo convenció de que era invencible. Cuando la revolución llegó en 1917, Stalin no era el líder más brillante, no era el más inteligente, no era el más carismático. Ese era Trotsky, general genial, orador poderoso, el favorito de Lenin. Stalin era otra cosa. Stalin era paciente. Mientras los otros debatían teorías revolucionarias, Stalin construía algo más valioso: lealtades, alianzas, ficheros. Fue nombrado secretario general del Partido Comunista en 1922, un cargo que parecía burocrático, aburrido. Pero Stalin vio en él algo que los otros ignoraron: el control total de la información, el poder de decidir quién ascendía y quién desaparecía. Cuando Lenin tuvo sus primeros ataques cardíacos, quedó claro que el partido necesitaría un nuevo líder. Y Lenin, curiosamente, percibió el peligro antes de morir. En su testamento político, un documento que Stalin hizo todo lo posible por esconder del mundo, Lenin escribió algo que debería haber cambiado la historia. Stalin es demasiado rudo. Propongo que los camaradas piensen en transferirlo. Pero era demasiado tarde. Stalin
Ya había colocado a sus hombres en cada corredor del poder. Y cuando Lenin murió, en enero de 1924, la batalla por el trono soviético comenzó. Trotsky fue el primero en caer, expulsado del partido, exiliado, y años después, asesinado en México con un piolet clavado en el cráneo, por un agente enviado directamente por Stalin. Zinoviev y Kamenev vinieron después. Después Bukharin. Uno por uno, los rivales fueron eliminados. Algunos muertos, otros silenciados. Todos borrados de las fotografías, de los libros, de los registros históricos, como si nunca hubieran existido. En la Unión Soviética de Stalin, desaparecer no significaba solo morir. Significaba ser borrado de la historia, como si nunca hubieras nacido. Había fotógrafos del Kremlin, cuyo trabajo consistía en retocar imágenes oficiales para eliminar a los que habían caído en desgracia. Un hombre podía estar sonriendo junto a Stalin en una foto, y a la semana siguiente, esa misma fotografía mostraba solo a Stalin, sonriendo solo. La historia se reescribía en tiempo real. El pasado no era un registro fijo, era una herramienta del presente. Pero aquí está la pregunta que los historiadores todavía debaten. ¿Stalin siempre fue así? ¿O el poder lo transformó? La respuesta, probablemente, son ambas cosas al mismo tiempo. Desde joven, Stalin cargaba cicatrices. El padre violento, la infancia pobre, la viruela que desfiguró su rostro, el brazo que lo avergonzaba. Creció sintiendo que el mundo lo subestimaba. Cuando llegó al poder absoluto, algo dentro de Stalin comenzó a resquebrajarse. Los psicólogos que han estudiado su comportamiento identifican un patrón claro: paranoia progresiva, agravada por el aislamiento del poder. Cuantas más personas eliminaba, más temía ser eliminado. Era un círculo vicioso, un laberinto mental sin salida. Dormía de día y trabajaba de madrugada. Sus colaboradores eran obligados a esperarlo, a veces hasta las 3 o 4 de la mañana, listos para comparecer a cualquier reunión que él convocase. Nadie salía antes de Stalin. Nadie discrepaba de Stalin. Nadie reía antes de que Stalin riera. Y nadie dejaba de reír mientras Stalin seguía riendo. Porque reír en el momento equivocado podía ser el último error de tu vida. Nikita Khrushchev, que después se convertiría en líder soviético, describió estos rituales cotidianos con una franqueza impresionante. Contó que los funcionarios debían beber vodka en las cenas de Stalin, no porque tuvieran sed, sino porque rechazar una copa ofrecida por él era una ofensa, y una ofensa podía ser fatal. Describió cómo cada hombre que salía del despacho de Stalin pensaba lo mismo. ¿Me arrestarán esta noche? Ministros con décadas de servicio leal, generales condecorados, todos vivían con esa pregunta flotando sobre sus cabezas. Stalin tenía espías en todas partes, en los ministerios, en las fábricas, en las escuelas, dentro de las propias familias. Hijos delataban a padres, esposas denunciaban a maridos. El régimen había creado una atmósfera donde la delación era una virtud y la lealtad personal era sospechosa. El sistema tenía su propio horror específico. No necesitabas hacer nada malo para ser arrestado. Solo bastaba que alguien, un vecino celoso, un colega con quien tuvieras un desacuerdo, alguien que quisiera tu apartamento, te denunciara. La NKVD no investigaba si la denuncia era verdad. La denuncia ya era evidencia suficiente. Un niño llamado Pavlik Morozov fue convertido en héroe nacional por haber denunciado a su propio padre ante las autoridades soviéticas. Se erigieron estatuas en su honor. Los niños aprendían su historia en las escuelas. Piensa en eso. Un régimen que celebra a un hijo que traicionó a su padre. Y pregúntate, ¿qué tipo de mundo era ese? Un mundo donde confiar en alguien era peligroso, donde el amor era una vulnerabilidad, donde la amistad podía destruirte. Porque si tu amigo era arrestado como traidor y tú eras su amigo cercano, ¿qué decía eso de ti?
Entre 1936 y 1938, la Unión Soviética se hundió en el período más oscuro de su historia. Los historiadores lo llaman la Gran Purga. Pero esa palabra fría, purga, no logra capturar lo que realmente sucedió. Imagina despertarte a las 3 de la madrugada con el sonido de botas en el pasillo, golpes en la puerta, una voz seca: «Abra, policía del Estado. Tienes 30 segundos para tomar algo, lo que sea». Y entonces eres llevado, a veces frente a tus hijos, que se quedan mirando por la ventana mientras el coche negro desaparece en la oscuridad. Entre 1936 y 1938, se estima que la NKVD arrestó a más de 1,5 millones de personas. Cerca de 750, Mary, fueron ejecutadas, fusiladas, la mayoría por crímenes que nunca cometió. Los juicios eran una farsa. Los llamados procesos de Moscú fueron escenificados para el mundo. Los acusados confesaban crímenes absurdos: sabotaje, espionaje para potencias extranjeras, conspiraciones para asesinar a Stalin, confesiones obtenidas a través de semanas de privación de sueño, torturas psicológicas, amenazas a las familias. Hombres que habían sido revolucionarios heroicos, que habían arriesgado la vida por la revolución, ahora se arrodillaban frente a las cámaras y confesaban ser traidores. ¿Por qué? Algunos porque creían, genuinamente, que estaban sirviendo al partido al aceptar morir. Otros porque la NKVD les había mostrado fotografías de sus hijos. Y el mensaje era claro: confiesa, o son ellos. El hombre que ejecutó la Gran Purga se llamaba Nikolai Yezhov. Bajo, siniestro, incansable. Tanto que el período quedó conocido como Yezhovshchina, la era de Yezhov. Procesó cientos de miles de personas, supervisó torturas, firmó sentencias de muerte, y entonces Stalin lo eliminó a él también. En 1939, Yezhov fue arrestado, torturado con los mismos métodos que había aplicado a otros, y fusilado. Su foto junto a Stalin fue borrada. El hombre que borró a otros de la historia fue, él mismo, borrado. En la Unión Soviética de Stalin, nadie estaba seguro, ni siquiera el verdugo. Y aquí llegamos a la parte más perturbadora de todo esto. Stalin no solo mató enemigos, destruyó amigos. Sergei Kirov era uno de los hombres más cercanos a Stalin, amigo de larga data, líder del partido en Leningrado, popular entre las masas. En diciembre de 1934, Kirov fue asesinado en el pasillo de su despacho. El crimen fue atribuido a un hombre perturbado. Pero décadas después, las evidencias sugirieron algo más siniestro: que Stalin había ordenado el asesinato de su propio amigo. ¿Por qué? Porque Kirov se estaba volviendo demasiado popular. En el mundo de Stalin, la popularidad en otro hombre no era un elogio, era una amenaza. Mikhail Tukhachevsky, el general más brillante del Ejército Rojo, héroe de guerra, modernizador de las Fuerzas Armadas soviéticas, arrestado, torturado y fusilado en 1937 bajo una acusación fabricada de espiar para Alemania. No había ninguna prueba. Genrikh Yagoda, antiguo jefe de la NKVD, que había arrestado y matado a miles por orden de Stalin. Después fue él mismo arrestado, acusado de traición y ejecutado. Vyacheslav Molotov, ministro de Relaciones Exteriores, uno de los hombres más leales de Stalin. Aún así, Stalin mandó arrestar a su esposa, Polina, y Molotov, para salvar su propio pellejo, votó por el arresto de la mujer que amaba. Piensa en lo que acabas de escuchar: un hombre que votó por el arresto de su propia esposa, no porque fuera un monstruo, sino porque sabía que la alternativa era la muerte. La de él, la de ella, la de sus hijos. Eso es lo que la paranoia de Stalin hacía. No solo mataba cuerpos, destruía almas, obligaba a personas decentes a convertirse en cómplices de horrores que nunca habrían elegido por su propia voluntad.
En junio de 1941, Hitler rompió el pacto de no agresión y lanzó la mayor invasión terrestre de la historia contra la Unión Soviética. Operación Barbarroja. 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera simultáneamente, y la Unión Soviética fue tomada por sorpresa. ¿Por qué? Porque Stalin había ignorado docenas de alertas de inteligencia, informes de espías británicos, información de agentes soviéticos infiltrados en Alemania, advertencias del propio Churchill. Todos decían lo mismo: Alemania va a atacar. Y Stalin se negaba a creerlo. Para un hombre que veía conspiraciones en todas partes, fue ciego para la mayor conspiración real del siglo. ¿Por qué? Porque desconfiaba de las fuentes. Creía que la información era fabricada para arrastrarlo a un conflicto. La paranoia que lo había protegido contra enemigos internos, ahora lo cegaba para el peligro externo. En las primeras semanas de la invasión, el Ejército Rojo sufrió derrotas catastróficas. Cientos de miles de soldados capturados. Ciudades tomadas en días. ¿Y dónde estaba Stalin? En su dacha a las afueras de Moscú. Paralizado. Por primera vez en su vida, el hombre que había controlado todo no sabía qué hacer. Algunos historiadores describen esos primeros días como un colapso psicológico real. Stalin se retiró de la comunicación. No tomaba decisiones. Sus colaboradores más cercanos no sabían si estaba vivo o muerto. Fue el Politburó el que tuvo que ir a su dacha, literalmente convencerlo de que regresara a Moscú y asumiera el mando. Pero había otra razón para las derrotas iniciales, y esa razón tenía un nombre: la Gran Purga. En 1937 y 1938, Stalin había eliminado a 3 de los 5 mariscales del Ejército Rojo, 13 de los 15 generales de ejército, 58 de los 67 generales de cuerpo de ejército. Piénsalo como una corporación que despide al 80% de sus directores ejecutivos más experimentados. Y luego, intenta competir con la competencia. Solo que aquí la competencia era el ejército más eficiente del mundo. Y el precio no eran contratos perdidos. Eran vidas. Millones de ellas. La guerra terminó en 1945 con la victoria soviética. ¿Pero a qué precio? Se estima que la Unión Soviética perdió entre 26 y 27 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, la cifra más alta de cualquier nación. Y una parte significativa de esas muertes, nadie puede decir exactamente cuántas, fueron el resultado directo de las purgas que habían decapitado el mando militar soviético. La guerra terminó. Stalin regresó más poderoso que nunca, pero también más asustado. En los últimos años de su reinado, el Kremlin se convirtió en un lugar casi surrealista. Reuniones que comenzaban a medianoche y duraban hasta el amanecer. Cenas forzadas donde funcionarios aterrorizados tenían que beber vodka hasta caer, porque negarse a una bebida ofrecida por Stalin era una ofensa. Hasta los médicos de Stalin vivían aterrorizados, porque Stalin desconfiaba de los médicos. Creía que querían envenenar su comida. Apartó a sus médicos personales. Se negaba a los exámenes. Y entonces, en 1952, anunció al mundo algo que conmocionó incluso a los funcionarios soviéticos más endurecidos. Una conspiración. Un grupo de médicos, la mayoría judíos, había sido arrestado bajo la acusación de asesinar a líderes soviéticos mediante tratamientos deliberadamente incorrectos. La llamada conspiración de los médicos. Probablemente fabricada de principio a fin. Un pretexto para un nuevo ciclo de purgas. Muchos historiadores creen que Stalin estaba preparando una nueva gran purga, que lo peor aún estaba por venir. Pero entonces, algo ocurrió. En la noche del 1 de marzo de 1953, Joseph Stalin no apareció para la cena. Algo inusual. Pero ninguno de sus guardias se atrevió a entrar en el cuarto sin ser llamado, porque entrar sin permiso en el cuarto de Stalin era una ofensa. Entonces, esperaron.
Pasaron las horas. La madrugada se convirtió en mañana. Y aún así, nadie entró. Fue solo en la tarde del día siguiente que un guardia finalmente abrió la puerta y encontró a Stalin caído en el suelo, vivo, pero inconsciente. Había sufrido un derrame cerebral. Llamaron a los médicos. Pero aquí está la ironía cruel de la historia. Los médicos personales de Stalin estaban presos, acusados de conspiración. Fue necesario buscar otros médicos a toda prisa. Médicos que sabían que cualquier error, real o percibido, podía costarles la propia vida. Trabajaron con las manos temblorosas. Stalin murió el 5 de marzo de 1953. La noticia llegó al pueblo soviético como una descarga eléctrica. Muchos lloraron en las calles, genuinamente, porque habían sido condicionados, por décadas, a amar a ese hombre como a un padre, el padre de los pueblos. Otros sintieron algo diferente, algo que no se atrevían a expresar en voz alta. Alivio. Dentro del Kremlin, la reacción fue aún más reveladora. Lavrenti Beria, el jefe de la NKVD, responsable de incontables crímenes, salió del cuarto donde Stalin agonizaba y, según testimonios, estaba radiante, feliz. Porque él también había vivido con miedo. Porque nadie, absolutamente nadie, había estado seguro. ¿Cuánto costó la paranoia de un solo hombre? Los números son difíciles de comprender. Entre 6 y 20 millones de personas murieron en el Gulag, el sistema de campos de trabajo forzado esparcidos por Siberia. Otros millones murieron durante la colectivización forzada, especialmente en Ucrania, en el Holodomor. La gran hambruna de 1932 y 1933, que mató entre 3 y 7 millones de ucranianos. El Holodomor merece una pausa. No fue una hambruna accidental, fue una hambruna fabricada. El Estado soviético confiscaba el grano de los agricultores ucranianos, incluso cuando ya no quedaba grano suficiente para que ellos sobrevivieran. Se establecieron cuotas de exportación que se cumplían mientras la gente moría de hambre. Se prohibía a los campesinos moverse de sus pueblos para buscar comida. Era, en palabras de muchos historiadores, un genocidio. Cientos de miles fueron fusilados en la Gran Purga. En total, los historiadores estiman que el régimen de Stalin fue directamente responsable de la muerte de entre 6 y 9 millones de personas, fuera del contexto de la guerra. 6 a 9 millones de seres humanos, con nombres, con familias, con sueños, borrados. Hay una frase atribuida a Lord Acton, historiador británico del siglo XIX. El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente. Él escribió eso décadas antes de que Stalin naciera. Pero nunca hubo ejemplo más perfecto. Stalin llegó al poder prometiendo construir un paraíso igualitario. Un mundo donde el trabajador sería libre. Donde la explotación terminaría. Donde todos serían iguales. ¿Y qué construyó de hecho? Un país donde nadie podía dormir tranquilo. Donde una palabra equivocada destruía una familia. Donde un hijo delataba al padre. Donde los médicos temblaban al atender a su propio paciente. Donde un líder moría en el suelo de su cuarto porque nadie tenía el valor de abrir la puerta. La paranoia de Stalin no fue solo una enfermedad personal. Fue una enfermedad que inyectó en toda una civilización, que transformó la desconfianza en política de Estado, que convirtió el miedo en la cola que mantenía unido al imperio. Y cuando ese imperio finalmente se derrumbó, en 1991, casi 40 años después de la muerte de Stalin, ¿qué encontraron los arqueólogos de la historia entre los escombros? Familias destruidas, generaciones traumatizadas, una cultura del silencio que tardaría décadas en deshacerse, y archivos, infinitos archivos, con nombres, con rostros, con historias que nunca pudieron contarse en voz alta. La historia de Stalin es un espejo, no del pasado, del presente, de cualquier momento en que un hombre, o un sistema, decide que el poder justifica el silencio de los demás.
que la seguridad del régimen vale más que la vida de las personas, que el control absoluto es posible, es necesario, es justo, no lo es, nunca lo fue. Y los nombres en los archivos soviéticos están ahí para recordárnoslo, para siempre. Si llegaste hasta aquí, entiendes por qué esta historia importa, no como un capítulo cerrado del libro de texto, sino como una advertencia viva sobre lo que ocurre cuando el poder no encuentra límites, cuando el miedo sustituye a la razón, cuando un hombre convence a toda una nación de que solo él puede salvarla. Seguimos trayendo historias como esta, historias que necesitan ser contadas, que te hacen pensar, que se quedan contigo después de que la pantalla se apaga. Si este contenido valió tu tiempo, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que también merezca saberlo.